Entonces, mm, vamos a mirar. Bien, parece que ya está bien todo. Vamos a comenzar. Vamos a ver el OBS, cómo se comporta en este momento. Miren, ahí no apareció. ¿Por qué no aparece? No aparece. A ver, otra vez se desapareció. Y ahora sí. Ah, listo, ahora sí. Bueno, muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida. Qué pena esta demora, pero es que a veces en la parte virtual nos juega una mala pasada. Pero bueno, lo importante de hoy es que vamos a ver una práctica que se va a ir complementando con la conferencia de fase B y vamos a ver la reflexión práctica de la psicología y cómo vamos a observar cómo vamos formando moléculas y estas moléculas están atrapando nuestros átomos solares. Entonces, esa es la práctica del día de hoy. Así es, esa es la práctica del día de hoy, es la reflexión y práctica del día de hoy. Vamos a mirar, vamos a poner aquí, ocultar un momentico. Listo, entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema? Como decía, es un tema corto, pero el objetivo es que vamos a ver la profundidad en la cual debemos nosotros llegar con nuestro ego y cómo podemos ver estos diferentes aspectos en la quinta dimensión. ¿Para qué? Bueno, pues porque es que nosotros vamos a ver cómo podemos observar o autoobservar mucho mejor cada uno de nuestros defectos y ver esa realidad que está a la luz de la parte interna, porque acá tal vez físicamente no dimensionamos cada uno de ellos, ¿bien? Entonces, ese es el objetivo principal de este tema. ¿Mm? Lo que pasa es que, ¿por qué vamos a hacer esta explicación? Que no nos vamos a extender mucho. Porque muchas veces en las conferencias, tanto en las del Cristo como en algunas conferencias de fase B, vamos a ver cómo es que nosotros, a través de todo nuestro ego, vamos embutiendo nuestros átomos solares en todos nuestros defectos y van constituyendo las grandes moléculas. Entonces, recordemos que todo nuestro ego es animal, y cada uno de nuestros 7 pecados capitales está compuesto por una gran familia. Entonces, si miramos la lujuria uno dice, no, yo no tengo lujuria, es que la lujuria es ver porno o la lujuria es todo lo relacionado a escenas románticas o triple X O o ser esto, muy morboso. un ser muy morboso, no, yo no tengo lujuria. Pero si nosotros vamos y nos damos cuenta, en el íntimo estudio interior psicológico, vamos a ver que la lujuria no solamente se alimenta de estos defectos que ya nombré, sino muchísimos más como el yo mirón, el yo adúltero, los procesos de masturbación, todas las prácticas infrasexuales. Y en la medida en que cada uno de nuestros átomos se va, digamos, formando toda esa gran molécula, entonces ahí es donde vamos a conocer la gran familia de la lujuria, de la ira, de la codicia, de la pereza y así sucesivamente. Y esas grandes familias son grandes moléculas, ¿sí? Pero entonces, bueno, ya empezamos a hablar como tal del tema de las moléculas y átomos, pero vamos a mirar cómo es que también podemos ir visualizando esa parte. Nuestra esencia, que era el 100%, se dividió y quedó en un 97% atrapable y estaba llena de átomos solares, estaba llena de átomos del espíritu, pero con cada proceso de contaminación que nosotros veíamos, y ahorita lo vamos a volver a retomar, que se vivió en la rueda y que se vivió con el proceso de la fornicación, y ya en la parte humana, con el proceso de pues, las impresiones no transformadas, que también lo vamos a ver ahorita bien definido cada una de esas cosas, se empezó a contaminar toda nuestra psiquis se empezó a contaminar y empezó a acumular toda esa energía del espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ego es el que no deja a la esencia manifestarse, esas chispitas de conciencia que son sabiduría, que son amor, que siempre lo diremos, son toda esa parte superior que está atrapada en cada defecto, no puede manifestarse con total libertad porque todos los defectos son los que están tomando vocería todo el tiempo. ¿M? Entonces esto es para que nosotros empecemos a ver cada uno de esos átomos del espíritu empezaron a atraparse en cada uno de los defectos, pero se agruparon
en moléculas. Entonces, ¿cómo así que átomos y moléculas? Si siempre lo conocemos es como parte de la química, me están hablando de química y tal vez uno en un principio cuando tal vez le comentaron sobre los átomos y las moléculas, uno decía, pero esta gente está hablando de una parte psicológica o por qué está hablando de átomos y moléculas si eso me suena a esa química. Bueno, entonces vamos a mirarlo acá. Nosotros lo conocemos como parte de la química, pero la realidad es que está en todo. Todo está compuesto, no solamente en la parte física, sino en el universo, todo está compuesto por átomos y moléculas, ¿sí? Lo que pasa es que cada uno tiene diferente característica en su cristalización, ¿sí? Entonces, lo que estábamos viendo, hay átomos del espíritu. Generalmente nosotros vamos a relacionar esos átomos del espíritu como átomos solares, ¿sí? Los átomos solares están en la naturaleza, están metidos en muchas de las cosas, ¿sí? De por sí cuando miremos una conferencia que está relacionada con el alcoholismo y las drogas, ahí, bueno, y algunos ya la vieron, vamos a mirar cómo es que se contaminan nuestros átomos también, nuestra energía se contamina a través de esa contaminación de, pues, que se le está metiendo al cuerpo. Pero ¿qué es lo que vamos a mirar también? Que átomos y moléculas, átomos solares, perdón, está en toda la naturaleza, hace parte también de lo que está emanando la vida de nuestro sol espiritual, ¿sí? Esa característica da vida, eso hace parte también de todos estos llamados átomos solares. Conclusión, los átomos solares están siendo parte de la naturaleza en la que vivimos y los vamos a llamar solares mientras no se contaminen. ¿M? Decía, están en los alimentos frescos y todo, cuando se empiezan a descomponer los alimentos, van perdiendo esos átomos solares por ese proceso de, entre comillas, contaminación, pero es de descomposición. Y dentro de nosotros mismos también habitan esos átomos solares que nosotros, si nos salimos de la rectitud, vamos a empezar a atraparlos en cada uno de nuestros defectos, ¿sí? Entonces también está en nuestra psiquis. ¿M? Los átomos están en cada uno de nuestros defectos y las grandes familias, lo que estamos hablando desde el principio, las grandes familias que son las grandes agrupaciones de defectos, son moléculas. Son moléculas que están constituidas también por átomos. Recordemos entonces lo grande es la molécula y lo pequeñito vamos a hablar lo que son los átomos, pero aún así dentro del átomo hay otras cosas, ¿no? Claro que sí. También. Entonces, si nosotros recordamos, los antiguos alquimistas decían disolve et coagula, es decir, hay que disolver ese ego y coagularlo en el oro de la conciencia, empezarlo a cristalizar a lo largo del canal medular. ¿Cómo vamos a empezar a disolver esas moléculas? Empezando a estudiar cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, sentimientos. En el momento en que uno empieza a estudiar, por ejemplo, su lujuria, porque queremos ganar la castidad, vamos a empezar por lo que más nos dé ese aspecto de, digamos, de no poder sobreponernos a ese defecto. Entonces, si una persona es muy adúltera, pues lo normal es que empiece a observar esos detallitos que lo llevan a uno al adulterio, o la pornografía, o todas estas cosas relacionadas con el yo mirón, que le gusta mirar. Si es chico, entonces mira nalgas, o bustos, o pelo, o la forma del cuerpo, si es mujer, lo mismo. Cada uno de estos detallitos es empezar a destruir esa molécula. En el momento en que nosotros empezamos a estudiarlos con la autoobservación e identificarlos, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a disolver esa gran estructura de esa familia conocida como la lujuria. Exacto, pero entonces miremos acá un detalle. Y hagamos un repaso de lo que estaba relacionado con las dimensiones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las dimensiones, se tocó el tema de los átomos y las moléculas, ¿sí? En las conferencias que se dieron de las dimensiones y dónde están en nosotros. Cuando nosotros estamos viendo dimensiones inferiores, entonces estamos refiriéndonos a, por ejemplo, la primer dimensión y de ahí para abajo, ¿sí? Porque no solamente es la primera dimensión, sino de ahí para abajo hay un condicionamiento, una pesadez de cada uno de esos átomos, ¿m? Que está entre 192 leyes a 24.576 leyes. Decíamos entonces que cada átomo, de acuerdo a la pesadez, al número de leyes, eso es algo muy bien curioso que explicaba el maestro, un átomo, por ejemplo acá, un átomo de la primera dimensión, que la primera dimensión está en función de 192 leyes.
un átomo de esa dimensión tiene atrapados 192 átomos solares. ¿M? Quiere decir, imagínense esa característica, ¿sí? Esa analogía, ¿sí? Todo lo que atrapa en conciencia. Y de ahí para abajo hay todavía más cantidad porque de ahí para abajo hay otras leyes que tienen, hay otras dimensiones que se llaman las infradimensiones, ¿sí? De ahí para abajo entonces tienen 200, 300 leyes hasta que llega a las 600, 1000, hasta 24.576 leyes que son las últimas infradimensiones, o sea que es todavía más pesada, más conciencia atrapada la que está ahí, ¿sí? Y ahí estamos hablando de que son todos esos procesos, están en una contaminación que se denomina el mundo, los mundos atómicos inferiores, los triptocosmos de nosotros mismos, ¿sí? Por medio de del desdoblamiento, nosotros vamos a poder bajar esas infradimensiones y también lo debemos hacer fruto de nuestra propia reflexión. Pero aquí también está la parte molecular inferior. Sí, la molecular inferior es porque a través de la personalidad todos los defectos que son átomos se manifiestan. ¿M? La personalidad tiene cuatro bases que las vamos a estudiar más adelante, son los celos, las preocupaciones, el engreimiento y las preocupaciones, el engreimiento y la vanidad. Esas son el fundamento de la personalidad y está agarrando, digamos, un cúmulo y está generando un canal para que todos los defectos pues se manifiesten. Bueno, veíamos que en la tercera dimensión tenemos una característica celular, en la cuarta está aquí, bueno, y aquí es lo otro que nos interesa. ¿M? Entonces, la quinta dimensión de la naturaleza también está, se puede vivenciar toda esa parte molecular. Por si cuando explicábamos el desdoblamiento astral decíamos que nosotros nos íbamos a esa quinta dimensión con un cuerpo que es el doble de nosotros, como un doble de nosotros, pero de característica molecular, ¿sí? Nosotros podemos entonces estar en la quinta dimensión de la naturaleza y allí también podemos vivenciar a nuestros defectos, allí también podemos estar visualizando muchos procesos, ¿sí? Y cuando nosotros nos desdoblemos a más profundidad, a más pesadez, a más contaminación, pues muy seguramente nosotros empezaremos a bajar a nuestras propias infradimensiones, a ver toda esa contaminación que ya es en un sentido más abajo. Aquí en esta parte superior también en la quinta dimensión también podemos tener nuestras experiencias con el ser y demás. Pero ojo, acá viene otro aspecto y es el otro mundo de la quinta dimensión. Recordemos que hay dos mundos en la quinta dimensión, el astral y el mental. ¿M? En el mental, acá vamos a ver también toda esa parte atómica, entonces allá vamos a poder ver también a los yoes como átomos, ¿sí? Es importante y es muy útil el entendimiento que teníamos de las dimensiones porque en función de eso vamos a poder empezar a dimensionar, ¿m? O sea, hacernos una idea, ¿sí? Átomos y moléculas también hacen parte de lo superior, pero en un aspecto diferente. ¿Por qué? Porque decíamos que en la sexta dimensión, por ejemplo, ya se vivencia algo más pequeñito, que es más real, que es la parte de los electrones de cada átomo. Y en el otro mundo de la sexta dimensión estaban los protones de cada átomo, ¿sí? Entonces, allá estamos metidos dentro del átomo y por eso es que el rescatar todos los átomos que están contaminaditos está liberando esa parte de la voluntad, está liberando esa parte del verbo, está liberando esa parte que es el deseo atrapado en cada uno de los defectos y es un principio del Cristo que estamos liberando de cada átomo. Lo mismo la parte protónica, ahí está esa parte de la Madre Divina que es la que está generando el que nos ayude y nos dé el impulso para pedir muerte y todo esto. Y en la séptima dimensión, pues ya ni siquiera átomos, ni electrones, ni protones, sino es solo luz, ¿sí? Pero bueno, entonces esa ya es la parte de la sabiduría. Me interesaba retomar este cuadro para que entendiéramos el proceso de las dimensiones y la contaminación que hay dentro de nosotros por toda esa pesadez. ¿Bien? Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que solamente es inevitable, o sea, digamos, en la cultura que sea, quiere hacer un trabajo interior, hay que tener los tres factores. Así es, si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de los pueblos de la antigüedad en este planeta y bueno,
siempre se enfocaban en esos tres aspectos, esos tres principios. Estos tres aspectos también los encontramos dentro del átomo. Veamos que allí se encuentran tres fuerzas primarias, que es lo que le va a dar vida, creación a todo. Si no fuera por estas tres fuerzas, pues sencillamente sería muy imposible uno poder interiorizarlas y poder hacer un trabajo interior. Veámoslas entonces. Estos tres factores están relacionados con la muerte psicológica. Es importantísimo empezar a equilibrar nuestros centros, esa es la clave, para todas las personas que quieran empezar a crear, a disolver y a coagular esa conciencia que está atrapada en cada defecto. Entonces, en la medida en que yo voy eliminando un defecto, estoy rescatando ese principio del átomo que es el electrón, que es el fuego, que en este caso vamos a hacer referencia al Cristo. Pero veamos que no solamente podemos quedarnos con la muerte psicológica. Una persona soltera que ya digamos se le dificulte completamente trabajar en la parte sexual, bueno, puede hacer un muy buen trabajo, un 30%, un 25-30%, liberando conciencia, pero necesitaría entonces el aspecto de la pareja. Por eso son estos tres factores. Ya cuando se cuenta con una pareja, se tiene una estabilidad y se puede entrar a trabajar en la parte sexual, entonces lo que vamos a hacer es que lo que tratamos de equilibrar en el día, vamos a cristalizar esas conciencias a lo largo del canal medular y no olvidemos dejar de lado el sacrificio por la humanidad, que ese es nuestro combustible, es nuestro ánimo, es la energía que nos va a dar ese impulso para seguir avanzando con este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos liberando cada vez que pedimos muerte? ¿O qué estamos refinando? Bueno, pues esa parte espiritual que hasta se pudiera visualizar como átomos, ¿sí? Y esos átomos que están ahí, que caen en la energía creadora sexual, pues ahí van a subir y esos átomos solares son los que van a subir, es el fuego que va a subir y se le devuelve a las dos partes de la conciencia para que Buddy les despierte el amor y Atman les despierte la sabiduría y se empieza a cristalizar cada uno de sus vehículos de la conciencia, ¿sí? Además, ¿qué podemos ver ahí? Ahí también podemos ver que cuando se hace un proceso de amor y sabiduría, ¿sí? Que pues, se va a mantener con la práctica de estos tres factores, pues, ¿qué va a salir de cada átomo? De cada experimentación, de cada vivencia, de cada cuestión consciente, ¿sí? Que se libera y se cristaliza, va a salir la luz, que es la sabiduría de cada cosa, y eso es lo que también vamos a poder brindar como un aporte o un apoyo para el sacrificio por la humanidad. Entonces, ahí también, o sea, inclusive hasta aquí se ve también cómo es la cuestión del átomo, o sea, hasta la luz de cada átomo es la que se va a poder compartir en el sacrificio por la humanidad. Bueno, pero entonces se va a compartir como pistas, como, como claridad, ¿sí? No es entonces uno llenarse de orgullo y empezar a hablar y es que esto es así, y si no, eso sí ya es otra cosa. Entonces simplemente es, vamos a dar pistas y claridad para qué, para que él sirva para todo el desenvolvimiento de todos nosotros. Claro que sí, por eso estas reflexiones no son con el fin de que las personas ya lo tomen como, ah, no, si eso es así, punto, no. Sencillamente se dan unas herramientas, unas pistas para que cada uno de nosotros compruebe, Ujú. pueda ir a reflexionar y pueda entender algo con base de su propia comprensión, es decir, de ir a sacar o a conectarse con su propia conciencia para poder entender mejor el conocimiento. Así, esa es la idea de esto. Entonces, ¿qué veíamos en el tema número 8? ¿Cómo es que se dio esa contaminación de cada uno de nuestros átomos, de ese 97% de conciencia atrapada? Bueno, pues si entramos a la rueda, veíamos que en cada reino hubo una contaminacioncita hasta que se contaminó nuestro 97%, que aquí es, digamos, se cristalizó lo más fuerte porque cuando pasamos por el reino animal, el yo fornicario se creó y desarrolló toda la parte instintiva sexual, pero de fornicación y de todo esto, y eso generó que toda esa energía pues empezara a cristalizar cada vez más defectos y llegamos al reino humano a seguir haciendo lo mismo, a fornicar, o sea, a expulsar nuestra simiente, nuestra energía creadora, y con esa psicología con la cual íbamos a expulsar nuestra energía creadora, y bueno, con toda esa contaminación que ya teníamos, con esos átomos que ya estaban contaminados, pues bueno, se le va a dar todavía más vida y más pláticos de comida y más alimento a cada uno de los defectos. ¿Qué estábamos viendo acá? Que ya estamos en un punto en la humanidad que tenemos un 97% de conciencia
casi totalmente atrapada y debemos entonces hacer un proceso de amor y sabiduría para desandar todo eso, liberar de cada uno de esos átomos, ¿sí? La luz, la sabiduría, el amor, todo lo que está ahí, cada electrón se va a rescatar y se va a limpiar cada uno de ellos, pero para eso hay que hacer un proceso psicológico. Este era un resumen del tema número 8, pero vamos a mirar también acá cómo es que se puede mover el proceso de contaminación de nuestra energía espiritual. Esto se va a explicar más adelante con otro tema, pero compete aquí, compete aquí. Entonces vamos a mirar cómo nacen los defectos. Ya lo habíamos entendido, ya lo habíamos explicado con la contaminación de la energía de nosotros, pero también se contamina cada vez que expulsamos nuestra simiente y entonces atrapa todavía más conciencia, ¿sí? Impresiones no transformadas por la conciencia. Entonces recordamos lo que ya habíamos hablado en otros temas, desde la práctica reflexiva número 2 estamos comentándolo. Entonces uno de niño o algo, uno llega y se impresionó con una escena pornográfica de placer o de deseo y a través de ese placer que yo vi, me provoqué, salió un deseo de mi ego, de mi maleta de ego salió un deseo y entonces empezó a alimentar un defecto en la mente, en la emoción, hasta que lo llevó a cristalizar de alguna forma, ¿sí? Entonces a través de esas impresiones no transformadas por la conciencia, porque si fuera la conciencia la que transformara eso, simplemente ve y no se identifica con ese placer, sino lo comprende, lo entiende, pide muerte y deja entonces una pausa, no alimenta inmediatamente ese defecto, luego tiene que ir a reflexionar para terminarse de quitar las cosas que hayan surgido, pero listo, llega hasta ahí. Pero como nosotros pues, desde niños no tenemos la herramienta y no tenemos la autoobservación, bueno, hay muchas cosas que carecemos por ignorancia y por nuestro propio ego, ¿sí? Entonces, pues no se da ese proceso así. Pero, ¿qué podemos ver también? Que nosotros nos creemos conscientes de que yo soy así y no, es que la lujuria, es que esto es muy placentero, es que no, yo estoy es porque es que me tienen que gustar las mujeres, entonces sí sé cuándo y sí sé más, un ejemplo, entonces supuestamente creyéndonos consciente, le estamos dando platicos de comida a cada uno de nuestros defectos, ¿sí? No me tengo que defender, entonces alimento la ira, la desobediencia, bueno, todos esos aspectos y no, es que hay que quererse a uno mismo y si sé cuándo, entonces alimento la vanidad, el engreimiento, que es en parte del orgullo y así sucesivamente todas las legiones se empiezan a alimentar. Entonces la conciencia se duerme dentro de cada defecto. Esa parte de la conciencia pueden ser varios átomos, no necesariamente es uno, pueden ser varios átomos y este muñequito entonces puede ser una molécula, ¿sí? Una molécula y también está, digamos, compuesta por varios átomos que hay que liberar, ¿sí? Pero veamos, por ejemplo, aquí. Hay una línea de tiempo que es el tiempo de vida de nosotros, ¿sí? ¿Cuánto hemos atravesado? Nosotros siempre evocamos estas líneas de tiempo para dimensionar la contaminación. Desde el tema número 2 de aquí de práctica reflexiva, Meli nos ha recomendado las líneas de tiempo y lo volvimos a tocar y siempre lo tocaremos. En la anterior práctica reflexión también lo tocamos. ¿Cuánto hemos de porcentaje de conciencia atrapado en cada partecita? ¿Con qué defectos? Entonces, por ejemplo, aquí vemos el comportamiento de cómo se formó una molécula. Miren cómo se formó una molécula. Nosotros tenemos la maletica de defectos y tenemos muchos defectos ya, pero hagamos de cuenta de que salió una cabeza de legión, ¿sí? Entonces salió la cabeza de legión de la lujuria. Listo. ¿Y qué pasó? Vio por ahí, el niño está viendo unos detalles lujuriosos de morbo, por ejemplo, y entonces la lujuria dijo, uy, de una vez agarremos a este. Y entonces empezó a formar una molécula con un yo grande y otro yo grande, ¿sí? Que este le podemos llamar que fue el morbo, la lujuria, ¿sí? Pero el morbo no se queda quieto. El morbo se quiere entonces a través de la vista, a través del oído, a través de muchas más cosas y ahí entonces, en un punto ya se forma una molécula grande, ¿sí? Y cada uno de los que intervienen, ¿sí? Van a hacer átomos. Bueno, dependiendo lo grande que sea la molécula, pues van a haber una cantidad diferente de yoes que están ahí. Entonces,
Todo esto es el desenvolvimiento de la conciencia atrapándose en el ego. ¿Mm? Bueno, acá está esto que Meli lo va a explicar en fase B, pero le robamos ese entendimiento para que de una vez nos lo comente acá. Bueno, igual nosotros debemos tener en cuenta que así como tenemos nuestro cuerpo físico, tenemos también una parte de cuerpo astral, un principio y un principio de cuerpo mental. El cuerpo astral y el cuerpo mental se encuentran ambos, son dos mundos en una misma dimensión, dos planos. En la parte astral, nosotros, si vamos a estudiar, por ejemplo, la ira, allí nosotros no vamos a ir a ver la ira como legión, por ejemplo, como podemos ver acá en la imagen, sino nosotros vemos es un animal o un monstruo o un toro gigante y nosotros decimos, uy, no, está muy alimentada la ira. ¿Qué sucede en el plano mental? En el plano mental nosotros vamos allí, podemos sacar esta práctica, allí ingresamos es a ver cada uno de esos efectos, qué tantos átomos o qué tantos detallitos están conformando a esa ira. Entonces, así como vemos en la imagen, en el plano mental vamos a ver muy diferente la ira, ya que vemos es cada uno de los detallitos o de los pensamientos o de los átomos y una personita que tiene una forma de pensar, de sentir, de actuar. Y allí vamos a ir a ver cómo se compone toda esa legión. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, no, pero es que empezar a trabajar la ira es imposible. Sencillamente yo siento que no voy a poder trabajarla, es que es muy difícil. Tengo ese yo o ese defecto de la ira muy alimentado. Pero entonces es importantísimo que nosotros, a través de la práctica, empecemos a hacer una lista más o menos de unos 15 aspectos que nos detonen la ira inmediatamente. Entonces, ejemplo, me molesta que no me hagan un favor, me molesta que hablen mal de mí, me molesta que no me saluden, me molesta que tal vez recibir visitas muy temprano, me molesta que me cuestionen o que me pregunten qué voy a hacer. Bueno, digamos que ya tenemos esos 15 puntos que nosotros decimos, bueno, esto es lo que más me genera a mí la ira. Cuando nosotros vemos esos puntos, si vamos a empezar a mirar, por ejemplo, el detallito, yo golpeo, ¿m? Es un átomo que está formando esa molécula de la ira, pero nosotros que golpeamos. Entonces está el que golpea cosas, está el que golpea cuando uno pelea con la pareja, ¿sí? Uno, por ahí hay unos yoes que quieren destruir lo que la pareja le ha regalado a uno, entonces no es solamente el que destruye o le pega patadas a la puerta, está el que rompe las cosas, está el que golpea personas, está el que golpea porque sencillamente se frustra o porque siente, mejor dicho, toda la carga de violencia. Ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta cómo cada uno de esos átomos empiezan a hablar, ¿sí? Empiezan a manifestarle a uno esa información y ahí es cuando la persona va a decir, bueno, sí, la ira es difícil de trabajar, pero ya estoy empezando a conocerla un poco más, ya estoy empezando a ver por qué me dan ganas de golpear puertas o cojines o los muebles, ¿sí? Otro ejemplo, el yo malediciente. Entonces, ese malediciente es el que le gusta estar diciendo malas palabras, maldecir, groserías, pero a veces las personas dicen, no, pero yo no siempre digo groserías es cuando pasa esto. Hay que identificar esa situación, porque cuando identificamos esa situación, entonces ahí ya sacamos ese átomo que es como una personita que le gusta decir groserías, que le gusta meter malas palabras, que le gusta desear el malo, que le gusta maldecir. Entonces ahí es donde se ve que cada, cada cada agrupación de defecticos chiquitos Ujú. puede ser una molécula, ¿sí? Y las moléculas se conectan entre sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que puede haber un grupo de átomos que están conectados con una molécula de lujuria y ese mismo grupo de átomos está conectando también de pronto hasta con la envidia, por ejemplo, ¿sí? O dentro de la misma lujuria. Entonces, hay una parte, hay unos átomos que son unos defectos, unos yoes, que están conectando, por ejemplo, al mirón, la lascivia, que es la imaginación sexual morbosa, con el morbo, con la pornografía y con la masturbación. Entonces pueden ser unos átomos que estén uniendo esas tres moléculas, por ejemplo, o esas cuatro moléculas, y si yo descubro esos átomos, pues de una vez empiezo a desarticular
esos cuatro, ¿sí? Entonces, por algún lado le empiezo a hacer la zancadilla a esos defectos. Es un ejemplo con la lujuria. Asimismo, pues puede ser con otros defectos. Claro que sí, entonces ellos se van desengranando. Por eso cuando nosotros estamos empezando a trabajar con todo el aspecto psicológico, uno muchas veces puede ver en el astral que murió algo y que hay muchas personas que llevan ese cajón o que llevan ese ataúd, pues todas esas personitas son los que se están desarticulando ya. Exacto. Podemos decir que ya no tienen una sincronía. ¿Por qué? Porque sencillamente algo murió. Y ahí es cuando la persona dice, bueno, viene la prueba, está trabajando la ira o está trabajando la lujuria. Viene la prueba y ahí se da cuenta que algo cambió, ya no reacciona igual. ¿Qué fue lo que sucedió? Ah, pues que a través del proceso de la muerte en marcha, de la muerte reflexiva, de la meditación, de la súplica a nuestra madre, pues sencillamente ese actor pequeñito, ¿sí? Murió, pero el hecho de que ese personaje muy pequeño haya muerto ya es lo que puede desarticular y es la clave de todo esto. Esto para entenderlo mejor podemos mirar, veamos un tapete, ¿sí? El tapete que tenemos ahí en la entrada de la casa. Nosotros lo vemos a unos 8 metros de distancia y vemos que es un tapete, pero si nosotros cogemos una lupa y nos acercamos al tapete, vamos a ver cada una de las fibras y vamos a ver los colores perfectos de cada una de estas fibras. Así sucede con esto. Nosotros en la parte astral vemos ese tapete, un ejemplo, el defecto, el yo, Mm, ¿sí? El monstruo, el defecto que estemos la trabajando, molécula. la molécula, así, ¡tin! La vemos. Pero en la parte mental vamos a ir a mirar de qué está conformado cada uno de estos y si nosotros tenemos todavía más conciencia allá en el plano mental, vamos a poder recibir toda la información de cada uno de estos personajes. Allá nosotros no vamos a eliminar a los defectos, vamos es a recibir esa sabiduría. Por eso se dice que en el plano mental, cuando ya se ha creado este cuerpo, con solo respirar se puede acceder a toda la sabiduría que está impregnada en esos átomos. Entonces, volvamos otra vez, se desarticula. La idea es siempre hacer esas desarticulaciones con cada uno de nuestros defectos, ¿sí? Ahí es cuando dice Meli que ya no, como que ya no se conecta uno con el otro. Entonces puede ser que algo generó, entonces ya de la pornografía, ya algo cambió, ya no conecta la pornografía con la masturbación, ya algo hizo en su comprensión y la desconectó. Entonces, bueno, se libró de toda esa mecanicidad en la cual siempre una cosa lleva a la otra, lleva a la otra. Ah, cuando nosotros desarticulamos la molécula, ¿por qué? Porque había unos átomos que descubrimos, unos detalles de unos defectos que pudimos ver y empezamos a pedir muerte, ¿no? Eso no es solamente quedarnos mirando los defectos, sino empezamos a pedir muerte, elimíname este pensamiento, este sentimiento, este que está aquí, este otro, y en el momento lo empiezo a ver y lo descubro, ahí entonces se desarticula la molécula y es cuando se puede generar que ya una persona que ha estudiado sus defectos puede tener pequeñas pausas, ¿sí? Está identificándose y llega como a una pausa porque ella se desarticuló, entonces hay como un estado de vigilia y bueno, hágale, otra vez empieza a autoobservarse, pida muerte y bien, y se pudo equilibrar. Pero todo eso es fruto de un trabajo interior. Entonces me devuelvo un poquito para hablar de la parte del mental eh, a ver, hasta acá. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un desdoblamiento al mundo de los sueños, pues es un desdoblamiento astral, ¿sí? Y cuando nos desdoblamos dentro del sueño, entonces ahí se mete uno a la parte mental, ahí se mete todavía a algo más profundo, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que dentro de ese sueño, dependiendo la capacidad o que el ser nos ayude, vamos a tener hasta diferentes desdoblamientos dentro del sueño, ¿sí? Nos podemos desdoblar y ver algo, y si el ser quiere y nos apoya, o la Madre Divina, o nos quiere mostrar algo bien valioso, hasta dentro de ese desdoblamiento nos puede volver a desdoblar, ¿sí? Entonces, pues, hay un pedacito de verdad en eso esta película de Inception del origen, no es para mandarlos a ver películas ni nada, pero ahí hay algo curioso que estaba relacionado con las dimensiones y está relacionado con esto del mundo mental, ¿sí? Bueno, volvamos entonces aquí a donde estábamos ya para terminar.
Entonces, vamos a verificar. La idea es, todo este proceso es una invitación para que verifiquemos. Entonces, ¿cuál defecto vamos a profundizar? Vamos a definir un defecto a estudiar y vamos a comenzar a verle los detallitos, cada uno de esos detallitos, ¿sí? Inclusive podemos hacer el experimento a ver si descubrimos esos detallitos que conectan una cosa con la otra. Podemos inclusive hacer ese esfuerzo. Ojalá lo pudiéramos hacer, bueno, esto es libre, la persona lo puede hacer en un proceso reflexivo, en su meditación, o puede coger un cuadernito, que es el cuadernito que se les pide a todos, que tengan un cuadernito o unas hojitas para que hagan sus y mantengan ahí y hagan, digamos, sus líneas de tiempo y eso les sirva para coger más defectos. Entonces, empiecen a coger cada detallito. ¿A qué pensamiento conecta una cosa con la otra? Ah, ese puede ser un átomo. Ah, pongámoslo ahí, descubrámoslo. ¿Qué sentimiento me lanza el tren de pensamientos? Ah, ese puede ser otro atomito que está relacionado ahí con darle rienda suelta a un cúmulo de recuerdos o bueno, ¿sí? Entonces, cada una de esas cositas es importante. Cuando la persona esté haciendo ese proceso, qué bueno que pudiera pedirle al ser, que nosotros recuerden, siempre estamos pidiendo la asistencia al padre y a la madre, ¿no? Entonces, al padre que le muestre, que le deje profundizar en esos detalles, a ver si le muestran ese proceso o le muestran la cantidad de gente que está estudiando, ¿sí? Porque puede que le muestren la molécula completa en el astral, ¿sí? Pedirle al ser que ojalá le deje ver el proceso cómo va y ustedes mismos entonces van a empezar a descubrir eso. Comenzar por todo comportamiento en la mente, en el sentir y en las obras. Entonces recordar el fundamento del avance espiritual y el avance en nuestro camino interior y el avance en la tranquilidad, en liberarnos de muchas cosas, es el equilibrio de los centros. El recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. Entonces vamos a comenzar por esos cuatro rectos para ver qué detallitos estamos cerrando con el defecto que estamos estudiando. Y listo, estar muy pendientes de cada experiencia, porque cada experiencia nos va el ser nos va a estar mostrando el trabajo que estamos haciendo. Entonces ahí que se va a ver, ¿sí? Ahí es donde se va a ver una serie Bueno, de cosas. pues entonces ahí es donde vamos nosotros a experimentar. Acá nosotros podemos citar muchos casos personales o de alguien cercano, pero la idea es que nosotros empecemos a ver por nosotros mismos, a vivenciar, porque este conocimiento es completamente práctico. Es maravilloso cuando las personas empiezan a ver que internamente pueden conocer ese aspecto de la conciencia, de la madre. Si nosotros en un día pedimos muerte constantemente, lo más que podamos, estamos en autoobservación, pues en la noche vamos a poder ver todos estos procesos que nos dice Juan Camilo. Algo necesario que nosotros necesitamos hacer en el proceso de la meditación o en el proceso en el que estamos estudiando un defecto es siempre pedir muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos quedamos ahí viendo el defecto. Ay, sí, sí, cuando yo era pequeño o pequeña, no, sí, claro, yo era siempre respondona o siempre me gustaba coger a golpe los muñecos o me gustaba mirar mal a todo el mundo. No, sí, claro. No, y ahorita ya que estoy más adulta, pero ahí no estamos haciendo el otro paso que es pedir muerte. ¿Para qué? Para que podamos liberar la conciencia que está atrapada en ese defecto. Esa conciencia es ese átomo solar y esos son los que necesitamos nosotros en la transmutación sexual. Cuando una persona ha hecho este trabajo diariamente en lo que esté, en su trabajo del diario vivir, en el colegio, en la casa, con la familia, está autoobservándose y se está pidiendo muerte constantemente, por la noche va a haber potencia. ¿Por qué? Porque es que esta potencia no la va a dar ese fuego. Entonces va a haber un ánimo para practicar, va a cristalizarse algo a lo largo del canal medular. Es muy triste que hay muchas personas o parejas que llevan 10, 15, 20, 30 años en lo que se llama la gnosis o el conocimiento y desafortunadamente ni siquiera se ha aprendido el fuego sagrado. Acá nosotros en Fase B vamos a aclarar muy bien qué es ese aspecto del fuego sagrado y eso es fruto del trabajo con nuestros átomos solares de disolver, de rescatar ese fuego que es el electrón, que es ese principio crístico que está en cada uno de nuestros deseos. Entonces, en la medida en que vamos observando esto, vamos a poder estar muy pendientes de cada experiencia, vamos a ver todos estos aspectos de la Madre Divina, cómo nos va matando un defecto, cómo los va llevando al Tribunal de la Justicia y nos lo van sacando a nosotros mismos, que bueno, pues eso faltó también aclararlo, ¿no?
de a uno le sacan Ah, de la ese molécula. defecto de la molécula y se lo tiran al abismo. ¿Para qué? Para que cuando nazca el Cristo interior en nosotros y empecemos el proceso de la segunda montaña, Él bajará a esas infradimensiones a rescatar cada uno de los átomos. Es decir, nosotros tenemos un trabajo muy largo, muy fuerte, muy grande y necesitamos empezar desde ya. ¿A qué? A disolver, a rescatar cada uno de estos electrones, que es ese fuego que nosotros necesitamos ir cristalizando. Sí, entonces es que hay defectos que son, o sea, que deben mucho karma y son muy, muy, muy fuertes. Entonces, cuando son ese tipo de defectos, a nosotros nos lo sacan de la molécula, nos lo sacan de la envoltura completamente, nos lo sacan y lo botan a las infradimensiones para que más adelante nuestro ser haga un trabajo ya en un proceso más adelante, que se denomina la segunda montaña, ¿sí? Entonces, eso sí, bueno, eso también había que, sería interesante aclararlo. Cada uno, la idea es estar muy pendiente de sus experiencias. ¿Qué se va a ver allá? Entonces ustedes van a mirar que en un momento hay, por ejemplo, ustedes hacen un trabajo de muerte psicológica bien chévere, y bueno, esto ya lo he hablado en otras ocasiones, pero es para que también lo tengan en cuenta. Hacen un trabajo de muerte psicológica bien juiciosos, bien interesantes, les rindió bastante la muerte, cada petición de muerte les hace comprender cada vez más ese defecto, los llena de vigilia, se conecta uno con la conciencia, hasta siente arrepentimiento, entiende muchas cosas, se da cuenta de muchas cosas que pues sin la petición de muerte pues no se van a entender. Entonces todo eso hace parte del proceso de muerte psicológica y de descubrirnos a sí mismos, ¿sí? Pero, ¿qué se puede ver? Ah, se puede ver que por allá a fulanito entonces viene un batalloncito de pronto, viene una pandilla, de pronto viene una pandilla de 4 o de 5 personas, viene una pandilla y están persiguiendo por allá a una niña o algo así, y en un momento, ¿qué pasa? Viene uno y salva a esa niña, y llega esa pandilla y de repente a uno llegan y se le estallan las piernas, al otro se le meten unos tiros en el pecho y al otro salió corriendo. Ah, se desarticuló una molécula y se salvó una chispa de conciencia, ¿sí? Entonces, todo eso es fruto de estar pendiente de las experiencias. Por eso es que también recomendamos y es muy útil hasta para uno mismo empezar a darse cuenta cómo es que el ser le comunica a uno las cosas, tener su cuadernito de experiencias astrales, tener su cuadernito de los sueños. ¿Sí? Bueno, no sé qué otra cosa vamos a aportar. Bueno, entonces ya terminamos aquí. Recordemos en lo que estábamos tomando la conferencia número 8. Mecánicamente las cosas no se van a dar. Siempre hay por delante que hacer un trabajo interior, y ese trabajo interior es individual, es de cada uno de nosotros con nuestra propia conciencia. Nadie puede venir aquí a quitarnos los defectos y allá que nos quedemos limpios. No, nos dan las pistas, nos enseñan el trabajo que hay que hacer, ¿sí? Muchas personas entonces, ¿qué sucede? Muchas personas llegan, se tiene descrito, muchos de estos, por ejemplo, esto que estamos hablando se tiene descrito, ¿sí? Y se piensa que es que uno está copiando cosas o está copiando palabras de por allá, de un maestro o algo, pero no, cualquiera persona que se manda a hacer un trabajo interior va a vivenciar todo esto, va a vivenciar que le elimina el defecto inclusive en el templo de la ley, va a vivenciar esto de los átomos y las moléculas, el ser lo va a desdoblar mentalmente y le va a mostrar las legiones completas de átomos, ¿sí? Todo fruto de un trabajo interior. Algo que dice Meli que siempre vamos a tener muy en cuenta, ella lo dice desde el principio que empezamos a dictar online, al que trabaja le muestra, ¿sí? Si nosotros nos ponemos bien juiciositos, con mucha sinceridad, sin autoengañarnos, ni imprudencia, bueno, imprudencia porque tampoco es ponernos allá a cantar todo, a la persona le van a ir mostrando cositas y eso va a ser la vivencia que va a ayudar a que se convenza a sí mismo de que el trabajo va rindiendo frutos, porque aquí tampoco es convencer a nadie. Listo, entonces vamos a darle paso a las preguntas, pero antes los invitamos a que me estoy adelantando de todos estos audios y de las prácticas y las reflexiones. Para recibir este tema, el PDF, tutorías o ingreso al grupo de WhatsApp, nos pueden escribir al número que aparece en pantalla. Ahorita va a quedar detrás cuando respondamos las preguntas, entonces voy a pasar a la invitación de la próxima reflexión práctica
Se denomina los defectos y su paso por las infradimensiones para estudiarnos a sí mismos. Aquí en la próxima, bueno, en la conferencia número 9 también se va a tocar el tema del fuego sagrado, o sea, que es el verdadero bautismo. Claro que sí. Igual lo ideal es que esto no lo intelectualicemos, ya que pues desafortunadamente somos muy perezosos y nos quedamos solamente con lo que vemos en el temario o con lo que vimos ahí en la conferencia y ya, no. La idea no es coger a intelectualizarnos con, bueno, sí, la ira es de tal parte, de tal infradimensión, no. La idea que nosotros tenemos acá es que empecemos a ver cuáles son los defectos de la ira que podemos ir identificando, cuáles son los de la lujuria, cuáles son nuestros mayores placeres. ¿Cuál es ese mayor obstáculo que nos impide a nosotros empezar a observarnos a nosotros mismos y ahí nosotros vamos a empezar a conocernos cada vez más y a mirar cómo vamos a hacerle ese gol al ego para empezar? Recordemos que esto es para empezar y iniciar inmediatamente el trabajo del despertar de la conciencia. Hace algo real, no solamente que se quede ahí en buenas intenciones. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Creo que quedaste un poquito cortada. La parte de las preguntas, ¿cómo hacemos para mirarlas? Se van a mirar aquí unas, por ejemplo. Entonces ya está acompañándonos en el Facebook Jafet, Karina, Milagros, Juan Sebastián, María Lucía. Dice David, hola, pregunta, cada vez que siento que me molesta algo, ¿es el ego? Bueno, pues sí, sí, el ego tiene diferentes reacciones y pues claro, Claro sí. que sí, hay que identificar qué es lo que nos molesta, porque es que a nosotros nos molesta absolutamente todo, nos molesta que haga sol, nos molesta que llueva, nos molesta que haga frío, nos molesta que la pareja hable duro, nos molesta que la mamá le pida a uno un favor, todo nos molesta. Entonces, ¿cuál es ese yo? Y ese es una pista muy buena para trabajar la irritabilidad, porque a través de la irritabilidad es que empieza la ira. Cuando uno empieza y que algo le molesta, pero uno no está observando ni nada y sencillamente, uy, sí es que estoy fastidiado con esto o con tal cosa, pues observe quién es el que se está molestando. Lo mismo cuando vamos a hacer las prácticas de meditación, de desdoblamiento, de relajación. A veces empieza a molestarnos que me pica aquí, que tengo sueño, que me talla la almohada, que me talla la cobija. Entonces, todo lo que nos moleste es un defecto y hay que pedirle muerte. Así es, igual ahí uno también se va a dar cuenta que todos los defectos se molestan, porque a uno, un ejemplo, que uno quiera seguir durmiendo, que uno esté cansado y quiera seguir descansando y lo levante, no lo esto, uno le molesta eso, pero ¿a quién le molestó? O sea, A una la parte de pereza. la pereza de uno que estaba ahí muy cómoda, muy tranquila, sí, al orgullo, por ejemplo, le puede molestar otras cosas, a la lujuria. Miren que cuando no se satisface la lujuria, eso se pone, mejor dicho, uno mal geniado, o bueno, la persona, sí, hay esa irritabilidad. Entonces, a la final, todos los defectos se molestan, pues, al no dejarlos, digamos así, que actuar. Me preocupó que Jafet estaba comentando que se dañó el audio por un momento, pero por un momento, ¿qué sería? Después nos cuentas, Jafet, qué fue lo que pasó con el audio. Jafet también dice, o sea que el montón de átomos forman a una molécula que toma personalidad y se manifiestan quitándonos energía, ¿sí? Es que los defectos toman la personalidad, a través de la personalidad ellos se manifiestan. Y la personalidad es un vehículo energético que todos tenemos. Entonces, no es lo mismo que una persona explote su ira, exprese su ira explosivamente, a que la exprese de forma implosiva. Hay personas iracundas que uno se da cuenta que la persona está con rabia, pero aún así disimulan. Pero ese disimulo no es que sea algo consciente, sencillamente Hipócrita. se está tragando toda esa ira y eso es lo que lleva a uno también a enfermarlo. Ahora veamos una persona con la ira explosiva. Eso va, mejor dicho, golpeando, tirando cosas, rompiendo losa. ¿Y qué es eso? La personalidad. Entonces la personalidad es la que decide cómo se va a manifestar el defecto. ¿Cómo es que voy a actuar? Veamos que en un momento conocimos un personaje que tenía dos niñas y esta persona cuando se ponía brava no saludaba, no hablaba, subía al segundo piso, tiraba la puerta y listo. Y una vez una de las hijas llegó brava del colegio y tomó la misma actitud. Se quedó callada, no saludó, no habló, se subió para el segundo piso y tiró la puerta de su habitación.
¿Dónde aprendió eso? La personalidad, pero aún así, esa chispita, esa niña, esa niña tiene una maletica, tiene unos agregados psicológicos, unos átomos que se van, esas chispitas de conciencia se van atrapando en ese defecto de la ira. Entonces, así es. Cada vez que nosotros alimentamos esos defectos es como estar perdiendo nuestros átomos solares y pues desafortunadamente los volvemos cada vez más lunares. Por eso es que nosotros todavía sentimos como esa atracción hacia el ego, hacia los placeres, hacia todo lo pasajero, hacia todo lo vano, lo subjetivo. Así es. Dice, bueno, un saludo para René Egremy, para Jacqueline Piña, Milagros dice, hola chicos, saludos, disculpen que no pude conectarme del todo, pero en un momento que ingresé estabas nombrando algo de una película, algo similar al desdoblamiento, ¿me puedes decir el nombre? Ah, sí, pero bueno, recuerden, recuerden que es mucho mejor uno llegar y coger el tiempo para sacar la práctica, ¿no? Lo que pasa es que lo que les estaba diciendo era que hay una película que se llama Inception, que se llama El Origen, que es con Leonardo DiCaprio, y es una película que está mostrando cómo son los diferentes desdoblamientos de la quinta dimensión que pasa del astral a los diferentes desdoblamientos del mundo mental, porque es que en el mundo mental se puede seguir desdoblando muchas veces, ¿sí? Porque pues hay 47 niveles ahí en el mental, pero bueno, o sea, lo importante, digamos, lo que quería comentar con eso era que se generaba como un entendimiento, como para que uno dimensione, porque uno a veces digamos, la imaginación no dimensionó muy bien. Entonces dice Natalia, hola Natalia, qué bueno que vamos a mirar las que están por Meet, las personas que están por Meet. Dice, chicos, las infradimensiones están en nosotros. Sí, Natalia, claro que sí. Este fin de semana, el sábado, se Ujú. da la conferencia en una de las páginas en las cuales estamos y vamos a ver cómo es que vamos a descubrir cada una de esas infradimensiones dentro de nosotros, fruto de un proceso de autorreflexión. ¿Sí? Digamos, hay unas partes que están bien definidas, entonces vamos a describirlas para que cada uno logre profundizar en cada una de ellas. Saide, me alegra, Saide, que estés conectada desde Venezuela. Dice va a quedar grabado en audio porque necesito anotar todo. Claro, Saide, pues en este momento estamos transmitiendo por Meet y por el grupo de habla hispana. En el grupo de habla hispana ya queda el video subido, pero el audio me demoraré por ahí una semanita en adelantarme hasta este. Yo estoy bastante atrasado con esta labor. Natalia dice, ¿se necesita algún cuerpo para el desdoblamiento Eso lo mental? vamos a ver ahorita en la conferencia de fase B. Entonces, si las personas van a ver fase B, cuando vean fase B la parte de eh, el cuarto tema, se denomina el desdoblamiento mental, pues ahí se va a describir, pero de una vez te adelantamos que la parte consciente sí se va a necesitar, la parte así totalmente consciente sí se va a necesitar. Dices, de la ansiedad, ¿qué efecto es? ¿A qué renglón pertenece? ¿O es solo un síntoma? Pues es que hay que mirar la ansiedad, porque es que la ansiedad es estar uno no en el presente, sino en el futuro. Cada uno de nuestros defectos tiene como una forma de planear, de pensar, de organizar. ¿M? Entonces la ansiedad hay que identificarla. ¿Por qué tengo ansiedad? Ah, no, porque dentro de 15 días me van a pagar un dinero que me deben. Entonces me siento ansiosa por esa parte. Entonces podemos ver que la codicia. O no, es que dentro de un mes viene mi pareja que está en otra parte, está distanciado y pues bueno, ya tenemos ganas de vernos, todo esto. Ah, es decir, que hay un aspecto de la lujuria y otras cosas equivocadas. La ansiedad porque siento tristeza, porque estoy depresivo, porque, bueno, hay que mirar entonces ese apego a qué es, por qué me siento triste. Cuando nosotros nos sentimos tristes, frustrados, derrotados, es porque sencillamente hemos perdido la fe en nuestro propio ser y en nuestra propia conciencia, porque la conciencia es lo objetivo y lo real y verdadero en cada uno de nosotros. Y si es la verdadera felicidad, entonces, ¿por qué nosotros nos sentimos tristes? ¿Quién es el que se siente triste o quién es el que se siente ansioso? Entonces, la ansiedad es como un móvil que lo cogen todos los defectos dependiendo por qué nos sentimos ansiosos. En un momento uno se puede sentir ansioso porque quiere comer algo de dulce y no hay. Y entonces sencillamente entra la ansiedad y uno
Eso también es un aspecto para uno empezar a ver la irritabilidad, porque cuando uno está ansioso, está inquieto y peor aún, está gastando muchísima energía. Entonces, si tú miras la ansiedad, ¿a qué es a lo que le tienes ansiedad? ¿Cuál es la ansiedad? Y ahí tú vas a ver cuál es ese yo causa que se está alimentando. La pereza o la ira o la lujuria o la gula, ¿sí? O, todos estos lo pueden tomar como ansiedad y hacernos sentir con el ánimo de volver a repetir el acto para dejar de sentirnos ansiosos. Es decir, que de efecto está pidiendo pista, está pidiendo manifestarse, está pidiendo alimento y como no se le da, entonces se manifiesta a través de la ansiedad. Bueno, entonces, dice Milagros, ¿y cómo se hace para uno controlar la ira cuando se tiene un hijo? Ay, sí, uno siempre tiene problemas de ira con los subalternos o con los niños. De por sí, cuando tocamos el tema de la ira, también una persona hizo la misma pregunta. ¿Cómo se hace para uno controlar la ira cuando se tiene un hijo que a rato se pone caprichoso, cuando a uno a uno, a diferencia, lo crearon con mano dura, todos estos trabajos personales de autoconciencia es difícil con hijos? Bueno, cada uno va a ir aprendiendo, a irle enfocando su forma de educar, ¿sí? Y su forma de también transmitirle un entendimiento, porque no solamente es reprenderlo de una forma u otra, sino darle la oportunidad para que él mismo reflexione y él mismo pueda desarrollar eso. Bueno, entonces vamos a hacer acá, gracias a Jorge, que nos dice que le gusta lo pulido que somos. Listo. Nos falta todavía mucho para ser impecables, Muchísimo, bastantísimo, pero bueno, muy muchas dolido. gracias por el apoyo. Vamos a dejar entonces hasta acá la transmisión en vivo por la página por el grupo de Facebook, y que ya tenemos que empezar a transmitir el otro tema. Entonces, muy buenas noches para todos. Muchas Hasta luego, gracias. gracias. Bien, las personas que están por Meet, si pueden, si pueden seguir ahí en Meet un momentico, mientras cuadramos aquí una cosilla. Mm, Entonces primero, igual va a tener que cambiar todo.